Bienvenidos una vez más a este encuentro con el arte de escribir en esta segunda edición de la Feria Virtual del Libro Académico. Para la tarde de hoy tenemos un panel de expertos que han trabajado sobre el tema de las competencias en escritura, tanto en contextos escolares, de básica primaria, de media, de vocacional, universitaria e incluso también alguna experiencia con estudiantes maduros, llamamos, en los entornos de instituciones de educación superior. Nos acompañan entonces esta tarde los profesores autores de los libros Talleres de Acompañamiento en Lectura, Escritura y Argumentación de la Universidad Central, del libro Escritura Académica e Identidad en la Educación Superior, un enfoque sociocultural, editado por la Universidad ITM de Medellín, y el autor, uno de los autores de Voces de las Aulas Escolares en Brasil y Colombia, editado por el Fondo Editorial de la Universidad de Medellín. Pues bien, quiero agradecer la presencia de estos expertos, la presencia también de quienes en este momento nos siguen en la transmisión y decirles que este tema es muy importante y es de mucho cuidado en nuestros entornos académicos y que a veces pues tenemos todas esas preocupaciones de cómo hacer esos tránsitos, de cómo fortalecer esas competencias en los entornos escolares, de zonas rurales, urbanas, como nos pondrá el profesor, el autor de escritura acá, de Voces en las Aulas, y cómo hacemos tránsitos a esa alfabetización académica, ¿no? Me acordaba un poco tal vez esos programas de Pathway que utilizan mucho las universidades anglosajonas para formar a sus estudiantes en este tipo de habilidades. Pues bien, agradecemos de esta manera a Redbox, a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia y al Grupo de Editoriales Universitarias del Pacífico que han hecho posible este evento. Sin más preámbulos, los dejo con el profesor Edilson Silva, el autor de Talleres de Acompañamiento en Lectura, Escritura y Argumentación, quien nos expondrá su obra, la importancia de este tema pues, en sus entornos laborales, de cómo ha vivido la experiencia de tratar de fortalecer estas competencias en sus clases. Profesor Edilson Silva, lo dejo con la palabra y muchas gracias por su presencia y por su conocimiento. Héctor, muchas gracias y aprovecho para saludar a toda nuestra audiencia para hablar de este texto que estamos mostrando en pantalla, que se llama Talleres para el Acompañamiento en Lectura, Escritura y Argumentación. Antes quisiera pues agradecer todo el trabajo que está detrás de esta publicación, como la es la de Héctor Sanabria, que ha sido nuestro editor, la de Nicolás Rojas Sierra, que ha sido el asistente editorial, la de Patricia Salinas Garzón, que ha estado al frente del diseño y la diagramación, y la de Javier Carrillo Zamora, que por supuesto ha estado al frente de la corrección de estilo. Un poco para contarle a la audiencia dónde nace el proyecto. Este proyecto nace en el año 2016, cuando la profesora Marta Mejía era directora del programa de comunicación social, y allí por recomendación de pares externos se nos dejó consignado que la universidad implementara un plan de acompañamiento para los estudiantes que ingresaban a la universidad. Esto en virtud de que la universidad pues no hace un filtro, o sea, la universidad tiene una política de inclusión y entonces permite, o sea, recibe al acceso a todo aquel que quiera estudiar, digamos, con unos requisitos mínimos. Pero entonces nuestros estudiantes, muchos, llegan con ciertas debilidades en sus procesos de lectura, de escritura y argumentación que son necesarios de cualificar, digamos, sobre todo en los primeros semestres, para que ellos así, digamos, con ese proceso de cualificación, tengan un mejor desempeño a lo largo de su estadía en la universidad. Entonces, esa es una de las primeras condiciones en las cuales surge este proyecto. Hoy este proyecto pues, ha sido presentado, digamos, a el COLAB, que es la convocatoria 2020 del Ministerio de Educación. Nosotros nos presentamos dentro de la categoría Innovación Pedagógica y pues estamos dentro del COLAB. Y allí ustedes van a poder encontrar también información detallada de este proyecto.
Y como este es un laboratorio de innovación, tiene unos recursos, digamos, compartidos, nosotros imaginamos que a futuro vamos a poder tener allí, las personas van a poder tener acceso a él. Este es un producto interactivo en el cual está pensado desde 4 macro competencias. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes hagan sus procesos de recuperación de información de un texto, o sea, los procesos de lectura. Otra tiene que ver con la posibilidad de que ellos construyan textos siguiendo criterios de textualidad, que conozcan algunos elementos estructurales y funcionales de la lengua y que hagan procesos de argumentación. Digamos que esas son las 4 competencias que articulan todo el proyecto. Estoy como haciéndoles un paneo rápido. Aquí este producto tiene como digamos, un agregado, y es que no solamente son unos talleres, sino que hay una discusión teórica al inicio de cada unidad, de cada gran macrocompetencia, una revisión de los autores del campo, y esto permite que los estudiantes, digamos, al hacer un acercamiento teórico, también puedan, digamos, emprender procesos autónomos, porque les da como una mirada sobre ciertos problemas a los cuales se enfrenta todo lector, todo escritor, todo aquel que quiere hablar en público o que quiere argumentar. Entonces esa es como la ganancia de este proyecto, que ha sido ya implementado, digamos, y hemos hecho un piloto ya largo de 3 años, bueno, ya 4 en las aulas de primer semestre, y está dentro de una edición de la Universidad Central que se llama Buenas Notas. Buenas Notas es precisamente un intento por hacer un apoyo a la docencia para que todos puedan tener una cualificación de sus procesos de la competencia comunicativa. Digamos, ¿cómo entiendo yo la competencia comunicativa? Himes la definió hace los años 70 como esa capacidad que tenemos los seres humanos de interactuar en sociedad mediados por el lenguaje. Digamos que esa es una definición amplia de la competencia, y cuando yo hicimos digamos, un campo etnográfico con los estudiantes y empezamos a mirar cuáles eran como las dificultades que ellos tenían al llegar de una cultura escolar e ingresar a una cultura académica exigente, de un campo de saber específico en la universidad, pues ellos se van a encontrar con una serie de autores, de idiolectos, de asignaturas que ellos en su vida habían manejado. Entonces, esa inmersión, digamos, en la cultura académica universitaria tiene unos retos y unos desafíos, ¿no? Que implica que ya no solamente lean, sino que también lean para aprender. Entonces, ese acto de leer para aprender, entonces yo tracé un mapa, un poco como este es como la historia del programa. Entonces yo me pregunté, a partir de los pedidos que hacían los estudiantes, hicimos muchas encuestas con ellos, y qué necesitaban ellos, ¿no? Entonces, pues habían pedidos de todo tipo. Poco a poco yo los fui organizando, entonces a través de preguntas que hoy en día también sirven para direccionar muchas actividades en el aula de clase. ¿Qué tipo de lector soy? Entonces, una de las preguntas que nos hacemos a lo largo de este texto de Lea es: ¿soy un lector contemporáneo, por ejemplo, o soy un lector que solamente está inmerso en su tiempo y no toma distancia de él? ¿Soy un lector novato, y qué caracteriza a un lector novato versus qué me convierte en un lector estratégico? ¿Cuándo soy un lector inferencial o cuándo soy un lector literal? ¿Soy un lector de primer nivel o soy un lector de segundo nivel o un lector modelo? ¿Qué tan lector crítico soy? Que digamos es una palabra que transita mucho por las aulas, y todo el mundo forma lectores críticos, pero a veces no nos preguntamos necesariamente qué necesito para ser un lector crítico.
En relación con la escritura, entonces también nos hicimos la pregunta, ¿qué tipo de escritor soy? Soy un lector estratégico, digamos que planifico, acopio, escribo, reescribo. Una de las imaginarios sociales que hemos tenido que combatir, digamos, porque es muy generalizado, es que escribir es un acto de vaciado del pensamiento a la escritura y que yo primero organizo muy bien mis ideas en la cabeza, en la mente, y luego hago un vaciado en el papel. Eso es una representación social que se tiene, pero lo que hemos comprobado es que no necesariamente cuando crees que tienes las cosas muy claras las puedes vaciar en el papel. Es más un acto de pensar por escrito y de ir y venir siempre al texto y cada vez poder reescribir ese texto. Otra de las competencias, aunque en LEA no está, digamos, formulada como una unidad, pero está transversal, son los procesos de escucha. Entonces, ¿cómo mediar también a través de esta capacidad de escuchar al otro, de la comunicación interpersonal o la comunicación grupal o la comunicación intergrupal, con estrategias propias de la oralidad, como el debate, las presentaciones, las exposiciones, o sea, cómo me llevar al estudiante a un acto de escucha atenta? ¿Sí? Si hay una palabra, digamos, a lo largo de todo el curso, es el concepto de ser atento. Nosotros no, digamos, no privilegiamos en este texto leer mucho, pero sí leer poco y muy atentamente. Es decir, una lectura atenta frente a una lectura asidua, que finalmente puede ser una lectura de consumo y no necesariamente ni crítica, ni que le permita al estudiante construir conocimiento. Y el texto finaliza con un capítulo dedicado a la argumentación. Entonces allí nos preocupamos por la subjetividad del estudiante, nos preocupamos por cómo no estar llenos de certeza, sino más bien de estar muy llenos de dudas, ¿cierto? Nos preocupamos por la ideología, por las construcciones sociales que atraviesan, digamos, en los discursos de la comunicación social, cómo podemos construir una fundamentación de las opiniones. Y también nos preocupa mucho no convertir a nuestros estudiantes en unos eruditos que hacen citas porque hay que hacer normas APA, sino que se convierten en unos pensadores capaces de cuestionar el mundo. Entonces allí hay situaciones comunicativas antes que tipologías textuales muy estrechas de argumentación. Por supuesto, también está el acto de hablar, entonces qué tan buen orador soy, es digamos algo que se media a lo largo de todo el texto de Lea. Yo creo que con eso yo dejaría como el panorama de lo que es este libro de lectura, escritura y argumentación dedicado a nuestros estudiantes. Gracias, Edilson, muy amable. Tal vez por la cercanía omití presentar a Edilson, pero creo que ya el trabajo da mérito suficiente, ¿no? Que nos habla de la experiencia de Edilson de más de unos tal vez 14, 15 años en prácticas escolares en instituciones de educación superior. Edilson es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle y magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caricuervo. Y actualmente es candidato a doctor en Cultura y Educación en América Latina de la Escuela Latinoamericana de Posgrado. Pues bien, como les comentaba, es un panel de expertos, son profesores, son investigadores que han dedicado pues sus labores a estudiar este tema, este fenómeno de cómo adquirir o fortalecer competencias en lectura, escritura, sobre todo en los contextos escolares. Muchas gracias, Edilson. Quiero comentarles también a quienes nos siguen en las plataformas que estos 3 libros están disponibles en acceso abierto. Las universidades han puesto estos materiales de forma que quien quiera puede consultarlos, leerlos en línea, en algunos casos también pueden descargar. Para que nos siguen también en la transmisión, en la parte de YouTube hay unos botones con los cuales pueden interactuar con nuestros panelistas, ¿de acuerdo? Y agradecemos que nos planteen sus preguntas de modo que al final podamos hilvanar o surcir algunas ideas y que podamos generar una conversación. De acuerdo.
nuestro segundo experto es el autor de talleres de acompañamiento en lectura con de las escrituras académicas en identidad en la educación superior, un enfoque sociocultural. Y con este texto vamos a permanecer todavía en este contexto de educación superior, pero ahora desde la mirada de un estudio de caso de un estudiante maduro en esa categoría llamada y mirando un poco los fundamentos de esa escuela más bien de corte del Reino Unido, en el cual pues han estudiado estos casos un poco en el acceso a este tipo de educación superior de las élites frente a otros sectores más populares y que uno extrapolando podría mirar también ese mismo fenómeno aquí con el programa de Serpipaga que también integraba a sectores más populares en unas universidades que podrían ser vistas aún como de élites o solo de acceso para ciertas élites y lo que implica en términos de competencia de lectura y escritura. Para abordar este tema nos acompaña el profesor Alfonso Vargas, quien es psicólogo y magíster en educación en docencia de la Universidad de Manizales. No, soy licenciado en literatura, magíster en lingüística y doctor en comunicación lingüística, Héctor. No Gracias, profesor. Sí, tenía aquí el perfil de César que lo estábamos ajustando Sí, ahorita. Sí, profesor Alfonso. Entonces, les confirmo, bueno, profesor Alfonso es doctor en comunicación lingüística y mediación multilingüe de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es profesor del Departamento de Lingüística y Filología de la Universidad del Valle. Es autor de diversos artículos, capítulos de libros, de texto y de investigación en este tema de escritura académica, lectura y escritura digitales, en análisis de discurso en redes sociales e identidades y procesos de formación docente en lenguaje. Profesor Álvaro, bienvenido y lo escuchamos. bueno, muchas gracias. Pues aquí les comparto la portada del libro. Quiero pues darle las gracias a Héctor, a Sandra, a los colegas presentes en esta presentación, a las editoriales que han participado en la organización del evento. Bueno, este libro pues es el resultado de una investigación, concretamente de una parte de mi tesis de doctorado que realicé en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en el área de comunicación lingüística y mediación multilingüe. Yo he sido profesor de redacción académica durante muchos años y el encontrar las dificultades que experimentan los escritores debutantes en la redacción de textos académicos me motivó a investigar en profundidad este tema. Uno de los motivos por los cuales decidí emprender una investigación de largo aliento, un estudio de tipo longitudinal, concebido como investigación cualitativa, interpretativa y estudio de caso, me permitió adentrarme en las luchas que viven los estudiantes que provienen de sectores no tradicionales en la educación superior. Me refiero a aquellos estudiantes que provienen de estratos populares, digamos que su proceso de aculturación académica pues ha diferido sustancialmente de lo que espera la universidad, de lo que esperan las comunidades de discurso académicas y particularmente en este libro de escritura académica e identidad de la educación superior documento y analizo el caso de un estudiante ya adulto, bastante mayor para, digamos, la edad promedio de los estudiantes universitarios que ingresan con incluso muy jóvenes, 17, 18 años. Este estudiante al que sigo durante un tiempo en relación con sus procesos de redacción académica tenía 33 años. Era un estudiante en ese sentido maduro, de acuerdo pues con los estudios de las literacias académicas y pues libró una lucha muy fuerte para apropiarse de las normas de la redacción científica y para poder ser reconocido como miembro de la comunidad discursiva académica.
Finalmente, pues el estudiante por diversas razones no concluyó sus estudios, pero a lo largo de la investigación, pues se mostró como un estudiante muy acucioso, muy interesado en apropiarse de las normas de la escritura académica, en participar de uno de los dispositivos que se analizó, que fue la revisión entre iguales, en la cual los estudiantes pues revisaban y corregían los textos de sus compañeros, resúmenes, reseñas, ensayos, y él participó de manera muy activa. El estudio entonces describe y analiza en profundidad cuáles fueron los procesos, los sentimientos, las actitudes, los valores y los aprendizajes que llevó a cabo este sujeto a la hora de apropiarse de los tipos de textos académicos, de las normas de redacción académica y de todo lo que es el proceso de producción textual. El enfoque, pues, fue un enfoque desde las literacidades académicas o academic literacies, que es una corriente, una perspectiva teórica metodológica que se ha llevado a cabo en el Reino Unido. Es una perspectiva que reconoce que a la universidad han ingresado en las últimas 2 o 3 décadas estudiantes que provienen de sectores, como les decía ahora, minoritarios, que no habían ocupado antes un espacio dentro de las aulas en la educación superior, y cómo viven su experiencia de escribir, cómo se apropian de los géneros académicos y sobre todo, insisto, yo lo he dicho ya 2 o 3 veces, las luchas que libran para participar de la cultura académica y de las comunidades de discurso académica. Las academic literacies o literacidades académicas se centran mucho en las prácticas letradas de los sujetos. Particularmente reconocen la importancia de la historia de vida letrada de las personas, de los estudiantes, para comprender por qué tienen determinado tipo de desencuentros con la escritura académica, por qué en últimas la apropiación de la redacción académica se vuelve un proceso en algunos casos muy dramático, que puede conducir incluso a problemas de fracaso y de deserción en los estudios superiores. Las literacidades académicas son un enfoque sociocultural. No se ocupa tanto, digamos, de los procesos cognitivos, que son muy importantes en la escritura académica. No se ocupa tanto del proceso, ¿sí? De las etapas del proceso, planificación, textualización, revisión, o sea, como el aspecto central del mismo proceso de redacción, sino que plantea el tema de la identidad del sujeto escritor, cómo vive la escritura, qué significado le confiere, qué papel han jugado las prácticas letradas a lo largo de su vida, el papel de los padres, de la escuela, por supuesto, de la universidad en la formación de él como escritor. Entonces, esta perspectiva teórica y metodológica fue muy importante para poder tener una óptica mucho más iluminadora sobre estas vicisitudes que experimentan los escritores inexpertos, porque también es otra de las ramas de este enfoque, plantearse como objeto de estudio la redacción académica de escritores inexpertos o novatos o debutantes en la escritura académica. Y por supuesto, mirando la articulación entre lo que son sus saberes previos y los saberes que construyen a través de la lengua estándar y de los textos que exige la comunidad científica, la comunidad académica. Entonces, me parece que esta perspectiva fue muy, muy importante, y dentro de algunos de los
principales resultados del estudio fueron 4 casos, aunque aquí en el libro se presenta uno específicamente. En los 4 casos que se estudiaron en una investigación que duró 2 años, se evidencian resultados importantes, significativos en la escritura académica de estos estudiantes. Los estudiantes aprenden a reconocer el papel del otro en la revisión, de la audiencia, empiezan a avanzar en lo que llamaríamos la conciencia retórica, en el tipo de texto, en el reconocimiento de la escritura como un proceso cooperativo, como un proceso colaborativo, que constituye una manera de enfrentar la soledad del escritor. Generalmente tenemos la creencia de que la escritura es una actividad solitaria y que puede generar altos grados de estrés. Obviamente que cumple estas condiciones, pero también desde el punto de vista pedagógico es importante reorientar los procesos de enseñanza, desarrollar una pedagogía de la escritura que permita que estos estudiantes que provienen de sectores muy populares, obreros, hijos de trabajadores, incluso estudiantes afrodescendientes, indígenas, pues puedan vivir de manera menos traumática su ingreso a la universidad y a la educación superior. En ese sentido, en el caso del estudiante Maduro que estudiamos en esta investigación, él avanzó significativamente en la redacción académica, fue muy activo, muy constante, era de los que siempre llegaba temprano, de los últimos que salía, siempre pedía revisión de sus borradores, acompañamiento del tutor del curso, y desafortunadamente él no pudo continuar sus estudios por problemas familiares. Pues se casó, tuvo un hijo, tuvo que pues responder por ese bebé, y eso pues determinó que no pudiera continuar y no pudiera finalizar sus estudios de licenciatura. Era un estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Desafortunadamente él no pudo terminar, pero en términos, digamos, de la documentación de su proceso de escritura académica, fue un estudiante que logró desarrollar una actitud más placentera, más autónoma, alcanzó a desarrollar cotas significativas de conciencia cognitiva, metacognitiva sobre el mismo proceso de la redacción. Y como les decía ahora, para ir finalizando, incluso derivar placer, un significado de la actividad de escribir. Bueno, yo creo que no me quiero extender más, no sé si me pasé del tiempo, Sandra. Profesor Álvaro, no, muy bien. Muy ¿Estoy bien. bien? Bueno, Sí, ahí finalizo. estamos bien. Si quiere redondear alguna idea, si quiere, tenemos Sí. unos 2 minuticos más. Bueno, entonces para finalizar, los enfoques socioculturales en los cuales me apoyo, pues resultan muy significativos, así como la investigación de tipo etnográfico, de tipo cualitativo, que se fundamenta, por ejemplo, en entrevistas en profundidad, en documentos, en observación participante, y que posteriormente se puede articular, se puede triangular toda esta cantidad de datos. Fueron muchos datos, fueron muchas horas de entrevistas, de documentos, de análisis de talleres, de reseñas, de resúmenes, de ensayos, de trabajos escritos de los estudiantes que se filtraron a través de una serie de rejillas, y fue un trabajo bastante voluminoso y bastante arduo. Así que el enfoque sociocultural permitió centrarse también en la identidad del sujeto escritor, en lo que ocurre en términos de sus valores, de sus creencias, de sus sentimientos, y no solo ocuparnos de los procesos cognitivos que son muy importantes también. Entonces yo creo que allí puedo
ir cerrando la presentación. Héctor. Gracias, profesor Álvaro. Alfonso, estoy Alfonso. como cambiándolo, ¿no? Gracias, Alfonso. Muchas gracias por ese trabajo. Yo cuando estuve hojeándolo, pues me pareció ver también en la imagen de Pedro, ¿no? Mucho de ahí se puede leer parte de la historia de nuestra población estudiantil. Y en el caso de Pedro, de un estudiante de 33 años, pues uno se acuerda también en sus aulas universitarias también que en algún momento coincidió con personas, con estudiantes, con compañeros con estas características, ¿no? Pero verlo ya como aquí un sujeto de estudio y de incorporar todo ese análisis que hace el profesor Alfonso, pues es maravilloso. Bien, ahora vamos a continuar en ese salto, en ese contexto universitario, y vamos a dar un salto, ¿cierto? Un poco atrás, y hablamos desde una cronología para mirar cómo esas bases desde unos procesos educativos en la educación primaria o en la educación secundaria, sí nos pueden garantizar que ese tránsito hacia unos contextos de educación superior no sean tan traumáticos pues para los estudiantes en su constitución como personas, como estudiantes y como con sus expectativas y sueños. Y para esto creo que el siguiente trabajo que nos va a exponer el profe César Núñez, quien coordinó un equipo de 13 investigadores de la maestría en educación de la Universidad de Medellín y que trabajaron en unos contextos que uno pudiera parecerse locales, aunque pues nadie puede pensar localmente en estos tiempos, de cómo este trabajo en algunos municipios de Antioquia, en esta intervención que hicieron un poco en una teoría del diagnóstico, en una teoría de acercarse a esas prácticas exitosas, si podemos llamar así, en lectura y escritura de lo que hacen los docentes en estos municipios, le valió para tener un reconocimiento a nivel departamental con el premio de innovación. A ver, lo tenía por aquí preciso. Es un premio que recibieron a la innovación Antioquia Piensa en Grande y que de allí esto activó otra serie de procesos para vincular también y hacer un puente casi hacia en la Universidad de Sao Paulo y mirar allí también esas prácticas y a partir de allí crear otra serie de textos que pues luego tendremos ocasión tal vez, profesor César, de escucharlos en esa evolución, ¿no? De ese proyecto. Entonces, quiero presentarles al profesor César, que como les dije, lideró este equipo de investigadores que hizo este trabajo maravilloso. El profesor César es psicólogo y magíster en educación, docencia de la Universidad de Manizales, es profesor asociado y director del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación del Programa de Psicología de la Universidad de Medellín, es investigador ciencias e investigador senior de MinCiencias y sus campos de trabajo interdisciplinar son la investigación educativa, la psicología y salud mental y actores, procesos y problemáticas sociales y comunitarias. Muchas gracias, César, por acompañarnos y lo escuchamos muy expectantes. Bueno, muy buenas tardes para nuestra querida audiencia y para los profesores Alfonso, Edilson, el equipo de apoyo que tenemos con Héctor y Sandra. Bueno, agradezco también al sello editorial Universidad de Medellín, quien tuvo todo el gesto y gestión de todo este proceso de publicación, que, como les explicaré, corresponde no solamente a este libro, que está siendo el centro de presentación en este momento, Voces de las aulas escolares en Brasil y Colombia, experiencias significativas de transformación de las prácticas docentes, que también tiene un hilo conductor a otro libro que también fue presentado en el transcurso de la semana anterior, denominado Prácticas Docentes y Transformación de las Aulas en unas rutas de investigación educativa en Brasil, Colombia y México. Estos dos libros pues están relacionados con un campo de trabajo que se dio en Colombia, articulado a un desarrollo posterior, articulado a producciones con Brasil y México. Participaron 29 investigadores que aportaron en coautorías en distintos capítulos y distintas tendencias que van desde las experiencias prácticas que tuvimos en los municipios de Antioquia, en Colombia, hasta el trabajo socioformativo que viene desarrollando el profesor Sergio Tobón en México, y el trabajo en lectura, escritura, especialmente en lectura que viene trabajando el profesor Valdir Barzotto y todo su equipo
de maestrías y doctorados en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Hay un aspecto muy importante y es que esta obra, además de ser como un proceso de publicación internacional, también es un baluarte de trabajo colaborativo y de confianza pues a nivel del trabajo entre distintas instituciones y expertos, y además porque derivó en componentes muy interesantes de interculturalidad, de cooperación. Hay una serie de productos, una cantidad de productos interesantes, no solo donde se cuentan los capítulos de los libros, sino también artículos de alto impacto, una línea propedéutica pregrado, posgrado, inclusive en nivel de formación, que este aspecto es muy interesante porque no solamente fue la participación de los estudiantes en toda la construcción de este proceso de investigación, sino también la participación de ellos en la transformación propia de sus prácticas y sus quehaceres educativos y formativos. De aquí también se derivaron dos modelos de trabajo pedagógico y didáctico que son replicables a nivel urbano y rural, y como lo nombraba Héctor, un premio interesante es el Premio Antioquia Piensa en Grande y un proceso de movilidad internacional que fue el que dio lugar a todas estas dinámicas de coproducción, de cooperación, de confianza y apoyo en el proceso. Aquí tenemos pues un poco la información relacionada con dicho premio, que valga la redundancia, es importante porque nos permitió luego tirar una línea de desarrollo mucho más amplia, de mayor impacto con la producción editorial. Estos textos, y concretamente pues el texto que referimos, nace de un programa de investigación en evaluación formativa, prácticas pedagógicas en aula, en lectura y escritura y desempeño académico en instituciones del departamento de Antioquia. Y pues el objetivo inicialmente fue configurar un programa que estuviera relacionado a establecer la comprensión y articulación que tienen los procesos de lectura-escritura bajo un criterio formativo y evaluativo, es decir, no solamente la mirada de la evaluación, sino el carácter de formación, tanto de nuestros magísteres como de los participantes de todo el estudio del programa de investigación, y que también lograran articularse en términos de la eficiencia y calidad educativa de dichas instituciones en el departamento. Así que fueron tres grandes macroproyectos que se realizaron. El primero sobre prácticas evaluativas y rendimiento académico en estudiantes de básica, secundaria y media en 3 municipios, Carmen de Viboral, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. El de evaluación en Carmen de Viboral, el de prácticas pedagógicas y ejes dinamizadores de los procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje de lectura y escritura en los municipios de Abejorral, Caldas, Chigorodó, Matías, Fredón y Santa Fe de Antioquia. Y el macroproyecto sobre análisis de la relación existente entre prácticas de aula y desempeño académico, contribuciones a la eficiencia y calidad en municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Venecia. Así que se trató de 3 grandes líneas de trabajo que agrupaban los distintos municipios y sus instituciones educativas, tanto en el sector urbano como en el sector rural, lo que dio pues origen a un contraste y a una comparación de experiencias muy interesante y pues de alto impacto en términos de los alcances. 2 modelos resultantes se dieron, uno de ellos denominado experiencias significativas de lectura y escritura, hacia un modelo de transformación de prácticas pedagógicas en el aula, modelo cuyo propósito fue generar una guía de orden didáctico pedagógico que fuera orientada al fortalecimiento de esos procesos y que efectivamente fue validada en los municipios y llevada a cabo en algunos de ellos donde fue el eje de orientación de los procesos. Y un modelo 2, dinámica del conocimiento, una integración entre prácticas de aula y desempeño académico, que buscó brindar alternativas a las prácticas docentes que apoyaran un poco la dinamización de esas prácticas de aula para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. En este caso, en el caso de los modelos, se presentan de esta manera porque son parte del desarrollo propio natural que se dio en ambos libros.
en este de Voces de las Aulas un poco más, porque tenía que ver un poco con experiencia mucho más práctica, vivencial, tanto de los maestrandos como de los estudiantes participantes en los procesos, en algunos casos padres de familia y facilitadores, entre otros. La forma como está organizado el texto, en términos de los capítulos, tiene un primer capítulo que está relacionado con los procesos de sistematización y construcción de conocimiento a partir de prácticas formativas en el aula, como un punto de encuentro entre pedagogía y didáctica. Este capítulo es particularmente interesante por cuanto da bastantes luces, incluso de forma detallada sobre la implicación, el procedimiento que tiene los procesos de sistematización y la importancia de la escritura o de la graficación en cualquiera sea la modalidad que los profesores puedan tener presente para que el registro de sus prácticas logre mantener viva y logre mantener con un criterio de sentido de oportunidad para investigadores, para practicantes y para la misma vivencia y mejoramiento de los procesos pedagógicos a los propios maestros. El capítulo 2, denominado Fundamentos Conceptuales de una propuesta didáctica de experiencias significativas de lectura y escritura en el aula, pues no solamente tiene la oportunidad de sustentar conceptualmente la propuesta de trabajo que llevaron a cabo todo el equipo de investigación en los municipios, sino que además permite y permitió en su momento problematizar las orientaciones iniciales e incluso las mismas prácticas que los maestros participantes tenían en sus instituciones para poder orientar sus decisiones de mejores prácticas docentes. El capítulo 3 presenta las experiencias significativas en lectura y escritura en una propuesta para implementar en el aula de clase. Este capítulo es particularmente interesante porque derivó en la participación de coautores que eran maestros, compañeros de los maestrandos y que se integraron a la dinámica de trabajo a partir de la formulación de sus experiencias y de hecho terminaron siendo coautores de esta obra con experiencias bastante vivenciales en el aula, pero muy bien formuladas y sobre todo con un espíritu de transformación, de reflexión, si se quiere llamar la realización de la praxis en el aula. El capítulo 4 ya corresponde a uno de los derivados de la vinculación de la experiencia con la Universidad de Sao Paulo en Brasil, en cabeza del profesor Valdir Barzotto y su equipo de investigadores, la profesora Luciana Genan, en un texto muy bello que se llama Jugar con palabras, sonidos y letras, el placer lingüístico en fase de alfabetización. Presenta una propuesta, a mi juicio, bastante creativa y productiva, en tanto el análisis de la ruptura de la dicotomía entre el aprender, jugar, enseñar, al hacer del juego algo como las experiencias de aula en lo que es el aprendizaje significativo. Y aquí hay que decir un poco en sentido metafórico que la profesora nos muestra cómo inicialmente la condición del juego en el niño, al estilo de las teorías interactivas, opera en la condición natural de aprender a jugar, pero en el ciclo del desarrollo, paradójicamente, el juego de alguna manera pasa a estar en el parque y la formalización de la lectura en el aula, cosa que para la autora es contradictoria y presenta pues una experiencia muy interesante al respecto. Yo tengo para decirles, a propósito de estas experiencias de Brasil, el profesor Valdir Barzotto, quien es director de toda la Escuela de Investigaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, una entidad pues de mucho reconocimiento. En la semana anterior, al presentar el libro de prácticas docentes, decía que él y su equipo de trabajo no se habían centrado en la producción de textos tanto caracterizando lo externo, sino como hablando de sí mismos, un poco más en el principio autobiográfico y referencial. Así que la profesora Luciana hace ese esfuerzo y lo presenta de forma muy precisa, muy corta, pero de forma muy enriquecedora. Estos textos originalmente fueron producidos en portugués, luego
fueron traducidos por expertos en el equipo editorial de la universidad y validada su condición de calidad en la traducción, y de tal manera que pasaron a ser producciones en español como toda la obra. En el capítulo 5, también de producción brasileña, la profesora Maristela Silva presenta un artículo, un capítulo denominado la propuesta del profesor y los desencuentros constitutivos en el aula. Allí ella visualiza también desde la experiencia realizada directamente, de forma natural, la distancia de lo esperado por los maestros y lo que producen los estudiantes en sus respectivos textos, explicado un poco por la incomprensión de lo que ella denomina los eventos del lenguaje bidireccional en términos de los participantes. Hay un aspecto central aquí, y es que el valor radica en la secuencia de los análisis de texto conforme avanza el proceso de formación de los participantes, que es un poco el homólogo a la versión que nos presentó previamente el profesor Alfonso en términos de ese caso específico, pero en el presente caso obedece a un trabajo colectivo de análisis muy riguroso, muy juicioso y detallado. En el capítulo 6 se presenta la dinámica del conocimiento, una integración entre las prácticas de aula y desempeño académico que corresponde a uno de los modelos de trabajo en los que se evidencia cómo la co-construcción, la bidireccionalidad, la orientación participativa y la autocreencia o la autoeficacia positiva entre los participantes de los procesos en gran parte son los que determinan el éxito de la participación. En el capítulo 7, otra experiencia brasileña, la profesora Karen Fraser denomina el capítulo Experiencias y registro de una evaluación interna y los siempre nuevos desafíos de un proceso educacional. En este capítulo pues, también se presenta la forma, el proceso que tiene la formación idiomática de participantes de lengua, de procesos de formación de lengua portuguesa de la Asociación de Escuela Graduada de Sao Paulo, en un análisis que hace de los registros de la producción escrita de los estudiantes, cuyo fin pues es el funcionamiento de un sistema evaluativo interno, pero que varios años, 3, 4 años antes de que fuera formulado, tuvo todo un trabajo de formación, de lectura crítica, de análisis por parte de la profesora y su equipo. En el capítulo 8 se presentan las diferencias entre las representaciones conceptuales de diario pedagógico a nivel teórico, práctico, institucional. Este capítulo, un poco homólogo al primero de sistematización, permite ver cómo las distintas representaciones de esos diarios pedagógicos, no solo en el referente conceptual, porque no se agotaron en esa perspectiva, son el preámbulo de la construcción participativa del aula y también de la posibilidad de establecer el parámetro de autocrítica constructiva en toda la formulación y transformación de los procesos de los maestros en el aula. Y finalmente, el capítulo 9 de la profesora Tatiana Cipulo muestra en un capítulo que se denomina Escribir y construir imágenes en la educación superior, el profesor y el niño en los contextos leídos en pedagogía, cómo las implicaciones de la elección de lecturas que los profesores tienen en los procesos de formación determinan una cierta imagen del formador respecto de quien forma, y de esa manera, al entender esa lógica interactiva y comunicativa, se puede entender de mejor manera la construcción y el refuerzo que se dan de las imágenes de los actores, y además evidenciar las distintas ideologías que sostienen esas relaciones, que van desde los dominios lingüísticos específicos idiomáticos hasta las condiciones de la percepción de las capacidades y habilidades de los estudiantes, pero también las restricciones comunicativas que los profesores en su experticia tienen para enfrentarse al campo de la docencia. Y quisiera resaltar, pues para finalizar, la cantidad de personas que participaron en ambas propuestas editoriales. En el caso del libro de Voces de las Aulas Escolares Brasil y Colombia fueron un total de 29 investigadores. En ambos libros fueron un total de
de 33. Aquí están sus nombres y los quise resaltar al final porque, digamos, se hizo un liderazgo de parte del profesor Sergio Tobón, CIFE, Centro Universitario CIFE México, el profesor Bartir Barzotto de la Universidad de Sao Paulo, y quien les habla, pero toda esta construcción corresponde a un largo proceso de más de 4 años de trabajo de un equipo dedicado a toda esta producción. Este texto está disponible de acceso abierto y también en la librería de la Universidad de Medellín. Muchísimas gracias. Gracias, profesor César. Es un trabajo monumental, un agradecimiento también pues, para la Universidad de Medellín en su programa de maestría en educación que ha permitido pues también surcir todo este gran proyecto. Bueno, ahora vamos a tener un espacio, yo los invito a todos, al profe Edilson, al profe César y al profe Álvaro, al profe Alfonso, que nos acompañe. Estoy aquí revisando si tenemos algunas preguntas del público, pero mientras seguimos revisando ese tema, yo sí quería, de todas formas, activar un poquito el proceso, ¿no? Si bien lo hicimos en el sentido que empezamos como en un estudiante tipo, con todas las dificultades que puede tener en ese tránsito hacia la alfabetización académica y, como lo menciona Edilson, también a la alfabetización crítica, que sería el otro nivel, ¿cierto? Luego fuimos a un estudiante maduro y luego volvimos como a las bases, pero ahora quiero desubicarlos un poco y quería hacer el ejercicio con el profesor César, que se pusiese, claro, con todo este trabajo que hicieron, pero ahora se pusiese en el punto de un estudiante universitario, y si esa teoría tal vez del déficit o las teorías del diagnóstico, ¿cómo vería el profe ubicado en ese escenario de una educación superior, viendo cómo podríamos mejorar esos procesos para que los muchachos que están ingresando a este nivel de formación vivan con mayores competencias? Bueno, también siendo parte de equipo de formación de estudiantes universitarios en el nivel de pregrado y posgrado, en el campo psicológico, pero también en el campo de maestrandos, en el campo a nivel educativo, yo creo que la condición problemática tiene mucho que ver con las competencias y las habilidades que tienen nuestros estudiantes, en la que se vinculan los procesos de formación al desarrollo de las habilidades en términos de lectura y escritura en los estudiantes universitarios. Porque lo que yo noto como profesor en aula es una ruptura que hay entre las intenciones de las formaciones disciplinares específicas y las habilidades que están en medio de los procesos de formación. Así que muy probablemente no solamente tengamos que trasegar por la enseñanza de una disciplina específica o un campo específico, sino que también habrá que hacer un ejercicio muy juicioso, no solo de autocrítica y reflexión, sino de una construcción también de nuevas orientaciones que puedan ayudarnos a que esa comprensión de la ciencia y la profesión que estamos tratando de orientar vaya por un buen camino. Yo creo que las experiencias que nos presenta el profesor Edilson, especialmente en su texto, y la experiencia que nos presenta el profesor Alfonso, son en el caso del profesor Edilson, una perspectiva metodológica de aplicación en el aula; en el caso del profesor Alfonso, una evidencia de lo que pasa con estudiantes avanzados, que tienen un poco que ver con los criterios que se deben comprender en términos de la andragogía. Así que esto tiene muchos matices, pero podría iniciar en esa reflexión. Gracias, César, sí, muy amable. Edilson, yo también cuando estaba el profe exponiendo pues los detalles de su texto y en también ese premio que obtuvo en el Colab, en las prácticas de innovadora, y que creo que es un compromiso, ¿no?, con el ministerio ya presentarlo en esta versión con elementos de interactividad. También me preguntaba por ese dispositivo, y también lo dejo pues para la mesa, porque hay un dispositivo pedagógico que el profe Edilson privilegia en este documento, y es el taller, ¿cierto? Y también cuenta en esos otros tipos de instrumentos pedagógicos o dispositivos pedagógicos como el seminario alemán, pues para quienes estuvimos
estudiando en ciencias humanas y cómo nos daba duro, ¿cierto? Y era una exigencia fuerte, y esto lo articulo también con esas prácticas de revisión de iguales del que habla el profesor Alfonso. Entonces sí quería que miráramos con Edilson y luego con el profesor Alfonso, claro, la participación de César también, en ese tipo de dispositivos que podríamos utilizar o podríamos también sugerir pues, a quienes después vean esta transmisión o que lo estén viendo este momento, que pudiéramos activar con cierta garantía de obtener unos resultados y, como lo menciona Edilson tal vez en la presentación de su texto, como salvar esa brecha, ¿no? Esa brecha entre lo que el profesor quiere que el alumno tenga unas competencias y con lo que estamos trabajando realmente, con esa parte humana, con la parte de las competencias con que nos llegan los estudiantes de ese proceso de formación media y básica, secundaria y media. Sí, digamos que en este trabajo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, yo aprendí una concepción del trabajo de formación autónoma del estudiante, diferenciada de la idea del trabajo de la formación autodidacta. Eso lo aprendimos del profesor Joé de la Universidad de Barcelona, en el sentido de que el maestro que está allí, de todas maneras, está, digamos, legitimado dentro de un campo de saber, conoce cuáles son las prácticas del campo, ¿cierto? Las tipologías textuales que circulan en ese campo de saber, los tipos de discursos que hacen parte de toda esta comunicación discursiva de la academia, y de alguna manera es quien conoce el punto al cual tienen que llegar los estudiantes. Entonces, la idea de uno como maestro a través de estos talleres es trazarles una ruta que les permita hacer desplazamientos, que les permita precisamente eso, ir de un punto a otro. Y de ese punto a otro implica conocer hasta cosas de la lengua. Digamos, a veces los estudiantes no saben distinguir un verbo, tienen dificultades para ubicar un sintagma, ¿sí? Porque Paula Carlino decía algo que me parece muy importante. No es solamente preocuparnos, sino ocuparnos. Entonces, yo creo que una tarea que yo he hecho en este trabajo es ocuparme, o sea, no preocuparme, no caer en la teoría del déficit. Alguien debió haberlo hecho en su colegio, ¿por qué no lo saben? Hacer un discurso alrededor de eso, sino ocuparme de llevar. El estudiante no conoce algunos elementos estructurales y funcionales de su lengua. Vamos a hacer que las conozca. El estudiante no conoce para qué sirve el lenguaje, entonces vamos a hacer que las conozca y que las practique, ¿cierto? Entonces el taller va cruzando la idea de competencia con la idea de función del lenguaje, o sea, ¿qué puedo hacer con el lenguaje? ¿Para qué me sirve el lenguaje? Pero no desconocen tampoco la inmersión cultural del sujeto. O sea que ahí el taller cruza un tercer aspecto, que es esta interacción sociodiscursiva, porque nuestros estudiantes vienen unos de prácticas muy ricas, otros de todas maneras están inmersos en las culturas mediáticas, algunos tienen experiencias muy significativas en su escuela o en su vida personal, de la inmersión en la escritura o la lectura, y finalmente un cuarto aspecto que se cruza a lo largo del diseño de los talleres es el conocimiento educativo. Ese conocimiento educativo yo le doy mucha importancia porque es lo que sí o sí el estudiante tiene que saber, porque si no conoce eso, si no llega a esos niveles, entonces, ¿qué tipo de profesional estamos sacando de las universidades? Entonces, ese dispositivo de taller, claro, la gente dice taller, ¿no? Entonces, sí, hay unos ejercicios, pero detrás de ese taller hay una construcción teórica que también cruza, digamos, elementos del construccionismo. Digamos, ahí yo sí, yo creo, siempre hago una analogía que me parece importante. Bogotá es bonita, conozco Bogotá, y también París es hermosa y conozco algunos lugares de París. Entonces yo dialogo entre aspectos cognitivos, ¿cierto? Pero también aspectos, digamos, del interaccionismo sociodiscursivo,
porque pues los textos, como diría Holiday, no son más que significados que están fijos en algunos lugares y que están circulando. O sea, hay una interacción y los textos, pues la gente pues como también tiene una concepción, digamos, estrecha de texto, tiende a creer que el texto es todo lo que está ahí escrito. No, los textos son significados que están circulando en la cultura, fijos, digamos, que se reproducen, que se consumen, que se vuelven a producir, que se releen. Entonces, digamos que este diseño de los talleres juega con varios diálogos. O sea, hay un diálogo entre lo cognitivo, pero también entre lo social, ¿cierto? Entre lo cultural y, por supuesto, entre un saber educativo al cual el docente debe tratar de llevar al estudiante. Vale, gracias, profesor Edilson. Bueno, vamos cerrando, pero sí nos gustaría la intervención del profe Alfonso, porque también ese dispositivo pedagógico que tienen de la revisión por iguales, que ellos lo llaman en su texto, termina siendo muy constructivista, ¿no? También un poco desde la perspectiva que el profe César nos hablaba de los aprendizajes significativos o los aprendizajes activos, que los vamos a ver también en la obra que ellos construyeron. Entonces, profe Alfonso, si quiere, vamos cerrando con su aporte. Y igual queda la invitación abierta porque este es un tema con mucha riqueza y el aporte de ustedes ha sido espectacular. Profe Alfonso, debe tener el micrófono cerrado. Sí, es que lo había cerrado para que no hubiese interferencias. Bueno, yo pienso que un dispositivo como la revisión entre iguales permite de alguna manera operar como los escritores expertos. Como ustedes saben, nosotros que somos ya escritores profesionales, pues permanentemente sometemos a la crítica nuestros escritos. Tenemos una audiencia de prueba. Entonces, este dispositivo permitió que los estudiantes empezaran a desarrollar, a tomar conciencia de lo que significa escribir textos académicos. Y, pues, a mi juicio, era una vía de entrada, digamos, a la cultura académica, tal como lo proponen, pues, algunos investigadores y algunas investigadoras. Por supuesto, se inscribe, ya para ir cerrando, dentro de lo que llamaríamos unas pedagogías de la escritura, ¿no? Unas pedagogías de la composición escrita que reconocen la existencia de grupos de estudiantes que desafortunadamente, o no desafortunadamente, porque eso sería sesgar el análisis, que tienen accesos diferenciales a la cultura escrita. Provienen, digamos, de culturas más orales, donde se trabajan muchos textos y prácticas vernáculas a nivel lingüístico, pero que hay que poner a negociar con las prácticas letradas académicas. Y en ese proceso de negociación entre los fondos de conocimiento de los escritores, digamos, noveles, con respecto a los escritores expertos y lo que exige y espera la comunidad científica, pues se puede producir un proceso de articulación y un proceso de negociación que puede hacer que la práctica de escritura sea significativa, relevante para el sujeto. Gracias, profesor Alfonso. Profesor César, profesor Edilson, profesor Alfonso, muchas gracias por darnos sus conceptos, sus opiniones, por mostrarnos su obra. Invito a que a todos quienes nos ven, nos escuchan, que pueden ir a los fondos editoriales de la Universidad ITM, de la Universidad de Medellín, Universidad Central, donde podrán pues, leer en línea, en algunos casos descargar estas obras. Muchas gracias, profes, por todo su conocimiento. Luego, profesor César, hasta luego, profesor Edilson, profe Héctor. Profesor Edilson Alfonso, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gusto, chao. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.